puede separar Estado e Iglesia. ¿Cuál es la idea? La persona es la misma. Entonces, por lo tanto, la Iglesia hace política. Y esto es lo que se llama clericalismo, que en otros momentos, por otros papas, no ha sido la línea política a seguir. Una referencia que con frecuencia me toca mirar en estas discusiones es la que se hace a los Estados Unidos. En los Estados Unidos, cuando el presidente toma posesión, va acompañado de todas las iglesias. Y las órdenes religiosas participan, y también los ministros de culto, y bueno, en su moneda incluso se hace referencia a Dios. Es decir, eso es una forma laica de vivir que sería aspiracional para México. Sí, pero aquí hay un problema muy grande. Son dos culturas e historias totalmente distintas. Allá hay una pluralidad de iglesias, y por eso el jefe del Estado, y en Estados Unidos nunca ha habido un conflicto político entre iglesia y Estado. Mientras que en México hay una iglesia única, mayoritaria. Ahora ya tenemos varias iglesias, pero por mucho tiempo fue la iglesia hegemónica, y además se estableció una cultura de intolerancia religiosa desde la conquista hasta la reforma hace 150 años. Entonces eso cambia totalmente el escenario. Se puede citar un ejemplo de Estado confesional contemporáneo: Irán. Irán es una república que se llama a sí misma la República Islámica, y por encima de la autoridad republicana, por encima del presidente de la república, hay un consejo de ayatolas, la autoridad eclesiástica, que es la que en último término rige al país. Todo cuanto se oponga al credo islámico es ilegal. Esta es la aspiración, por lo que vamos viendo, de quienes quieren debilitar la frontera, la definición de Estado laico, llamándolo para empezar negativo, cuando que es la garantía de la convivencia entre credos diferentes, a pesar de que seamos ciertamente una sociedad con una fe mayoritaria. Hay credos distintos que necesitan ser respetados, como lo son desde el siglo XIX, por la autoridad que debe estar al margen de la creencia religiosa. Nos abre usted un gran favor, digamos, nos hace un gran favor poniéndolo así. Tendríamos en un extremo entonces, digamos, a Irán, y del otro lado tendríamos el laicismo negativo. Podemos decir que el comportamiento con respecto a la religión de los Estados Unidos sería intermedio, o el inglés. Claro, porque ahí no tienen conflicto alguno político, porque esta pluralidad de iglesias y de credos permiten que todos acepten las reglas de convivencia que se da el Estado, no invaden el ámbito de la política, mientras que aquí en México no ha sido esa la historia. Es una historia muy sangrienta, hay que recordar. Rodolfo, ¿está en riesgo el principio de laicidad como lo hemos construido históricamente en nuestro país? Amenazado, sí. Sí. Golpeado, sí. Y tal vez en riesgo. Habíamos vivido, por lo menos los miembros de mi generación, ante el hecho evidente, ante la claridad histórica y jurídica y política de que vivimos en un Estado laico, en un país laico. Ya en la introducción de este reportaje, el maestro Barranco hablaba de que únicamente el artículo 3º de nuestra Constitución tiene incorporado el principio de laicidad, y ningún otro más. No vuelve a aparecer el término laico en ninguna otra parte de nuestro texto constitucional. En nuestro siglo XIX, ya lo sabemos, hasta que viene la gran reforma liberal, la Iglesia era el Estado y el Estado era la Iglesia. La confusión era total, y la verdadera independencia del país viene con la consumación, la promulgación y la puesta en vigor de las leyes de reforma, que ahora en este año, el anterior y 1859 y 1860, o sea, hace exactamente 150 años. Hoy, desde entonces, México es un país laico, que separa muy claramente a la Iglesia del Estado, las iglesias del Estado, y sobre todo subraya la supremacía del poder civil y del Estado sobre cualquiera otro poder. Ahora, el país se ha ido moviendo en los últimos años hacia, digamos, en una dirección distinta. Durante el mandato de Carlos Salinas,
hay un acuerdo con las iglesias y con las oposiciones y también con el Partido Acción Nacional para ampliar el margen de participación pública, política de la Iglesia Católica fundamentalmente, pero en general de las iglesias. El objetivo era un poco sacar, decían en ese entonces, a los ministros detrás del telón donde ellos hacían y deshacían sin que se les viera claramente y transparentar la relación. ¿Eso fue una buena medida, fue adecuada o nos equivocamos desde ahí con respecto a nuestra historia? Bueno, la verdad es que para mí fue una sorpresa terrible cuando se dio esta negociación, porque me pareció que se había ignorado la historia de la Iglesia. La Iglesia no se alía con los estados, sino considera que los estados se alían con la Iglesia, que es una cosa totalmente diferente. La Iglesia es una institución política que tiene siglos de experiencia. Y los estados vienen, van, en fin. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque a mí me parece que se hizo un mal cálculo político. Hubiera sido de desearse que ya tuviéramos la madurez, no solamente la ciudadanía, sino las autoridades eclesiásticas, para poder dar estos pasos y que no nos encontráramos en la situación que nos encontramos otra vez hoy. Déjame irme a corte y regresamos a tratar de engranar esto, ¿no? O sea, ¿por qué se abusó de esa reforma, no? Lo dejamos sembrado como pregunta y regresamos en un momento.